Presentarles a Alexei es presentarle un hermano, un hijo, un amigo y una persona que colabora muchísimo conmigo y con muchos venezolanos a pesar de estar en España. Alexei es radiólogo egresado del Hospital Domingo Luciani, del cual egresé yo. Orgullosamente presento a una persona que sabe tanto de musculoesquelético como un traumatólogo, y yo siempre digo que es un traumatólogo radiólogo. De verdad que agradezco mucho la invitación, de aceptar esta invitación para que compartas con nosotros tu experiencia y tu gran didacticidad en todo lo que son los dibujos y en la expresión de cada caso clínico, de lo simple a lo complejo. Bienvenido, Alexei, y espero que puedan aprovechar bien esta conferencia que es bien didáctica. Gracias, Juan. Alexei, ¿puedes compartir pantalla Sí. para que inicie tu presentación? Sí. ¿Se ve bien? Cualquier cosa me dicen, por favor. El hombro se ve perfecto. Vale, pues muy bien. Bueno, ante todo, gracias nuevamente por la invitación, Carolina, Juan, no solamente amigos, sino gente que me enseñó muchísimo durante mi formación, igual que Pedrito. Y bueno, nada, vamos a hablar brevemente de lo que es la imagenología o la evaluación imagenológica de las lesiones del suboescapular, ¿no? Y sobre todo porque es un músculo que muchas veces le prestamos poca atención, hacemos mucho énfasis en lo que es el supraespinoso y todo el manguito posterior superior, y las roturas anteriores muchas veces las dejamos de lado. Y vamos a hablar entonces un poquito de la anatomía y de lo que son las lesiones en sí, ¿no? Realmente el subescapular sabemos que por excelencia es un rotador interno del hombro. Y Alexei, no se ve la presentación. ¿No se ve? No, solo te ves tú. ¿Tienes que compartir pantalla? Pero un segundo. La había compartido, pero no sé qué pasó. Si tienes dos pantallas, tienes que ver que la pantalla de la presentación está en marco verde. Ahora sí. Ahora sí. Entró. Ahora sí, vamos a ver, perdón un segundo. ¿Ahora sí? Correcto. Ajá, ya entraste. Ahora sí. Pero está entrando, esa es la presentación. Fíjate, Alexei, está entrando las dos visiones. Las dos pantallas. Las dos pantallas, sí. Déjame conectar entonces la otra para evitar rollos. Un segundo. Perdonen. Vale. Un segundo. Y creo que así estaremos mejor. Vamos a ver. Vale. ¿Ahora sí? No. O sea, allá, Alexei, si estás usando dos monitores. No, ya no estoy usando dos monitores. Desconecté el monitor que tenía que desconectar. Listo. Ya entró. ¿Ahora sí o no? Sí, señor, ya entró. Correcto. Vale. Bueno, entonces, como les dije, tenemos que recordar que el subescapular es un rotador por excelencia del hombro, un rotador interno, y generalmente es el más grande y más poderoso de todos los músculos del manguito de los rotadores. Generalmente surge en la escápula anterior y tiene múltiples bandas tendinosas que van a funcionar o converger lateralmente en la tuberosidad menor de la cabeza humeral, en una zona de footprint bastante amplia que generalmente tiene una forma de coma. Los 2/3 superiores generalmente son inserciones tendinosas y que tienen una inserción que puede ser variable, que no solamente se inserta en tuberosidad menor, sino que también van a insertarse en la correa bicipital e incluso en tuberosidad mayor, como veremos más adelante. Y el tercio inferior generalmente es una inserción puramente muscular que se inserta en el margen inferior de la tuberosidad y en la cara anterior de la metafisis humeral. Generalmente, desde el punto de vista biomecánico, los 2/3 superiores son más rígidos y están sometidos a mayor tensión. Y es por eso probablemente que las roturas, sobre todo las roturas degenerativas, empiecen en esta zona. Generalmente empiezan en el tercio superior y luego se extienden en sentido craneocaudal. Y muy probablemente por estas características biomecánicas, mientras que el tercio inferior es un tercio que es más débil y que está sometido a menor tensión y por lo tanto se rompe con menos frecuencia. Generalmente hay que valorar el subescapular en los planos axial y en los planos sagital oblicuo. El plano coronal no es un buen plano por la orientación del músculo, por lo tanto estos dos planos son los que usualmente valoramos de rutina para poder identificar estas lesiones. Aquí podemos ver en la vista sagital oblicua lo que comentaba, que son los 2/3 superiores y el tercio inferior, y usualmente las roturas degenerativas tenemos que buscarlas justamente
en el tercio superior, y de allí ellas generalmente progresan en sentido craneocaudal. Como dije, los dos tercios superiores, sobre todo lo que es el tercio superior, tiene inserción variable en la correa bicipital y en la tuberosidad mayor. Hay fibras o expansiones aponeuróticas de ese tendón en el tercio superior que se van a fusionar con las fibras más anteriores del supraespinoso, y esto también puede hacernos dar una idea de por qué muchas veces estas lesiones del tercio superior se asocian a lesiones del supraespinoso y se asocian además a lesiones de la polea bicipital. Los que tenemos la suerte de trabajar con 3 Tesla, a veces podemos ver estas expansiones aponeuróticas. Aquí podemos ver el tercio superior como la expansión se funde y se prolonga hacia la tuberosidad mayor y hacia las fibras anteriores del supraespinoso. Usualmente con equipos de bajo campo, a veces valorar estas prolongaciones no es nada fácil. Y también recordar desde el punto de vista anatómico, como dije, su estrecha relación con el bíceps y con todo lo que tiene que ver con el intervalo de los rotadores y polea bicipital, y el rol que tiene el subescapular como estabilizador del bíceps en el intervalo de los rotadores, porque muchas de sus lesiones se asocian a las lesiones de la polea. Si bien es cierto que la mayoría de las veces utilizamos la resonancia para valorar el tendón del subescapular, hay que destacar de que el ultrasonido también es una excelente herramienta, no solamente porque permite ver el subescapular muy bien, sino que además nos permite realizar una valoración dinámica. A veces hay que hacer rotación externa forzada con el paciente para poder diagnosticar lesiones que muchas veces, haciéndolo en proyección neutra, no las vamos a ver. Aquí podemos ver cómo el subescapular, según vamos rotando externamente el hombro, lo podemos tensar y ver en toda su extensión. Entonces, la ventaja del ultrasonido en lo que respecta a las lesiones subescapulares es que nos permite además valorar de forma dinámica el tendón, y además nos permite no solamente valorar el tendón, sino también valorar las lesiones de la polea a las cuales se asocia. Aquí podemos ver una comparación de lo que es la imagen sagital oblicua del subescapular y lo que sería una imagen también en el eje largo del tendón, o lo que sería también una imagen sagital. Aquí simplemente lo que hice fue voltear la imagen para hacer la correlación más o menos anatómica con lo que sería la resonancia, pero ven que el ultrasonido también nos permite ver con bastante facilidad toda la extensión craneocaudal del tendón. En cuanto a las roturas, algo que es distinto a las roturas del manguito posterior superior es que muchas veces estas roturas pasan desapercibidas, o sea, pasan más desapercibidas que las roturas posterior superiores, sobre todo esas roturas que tienen que ver con el tercio superior. La prevalencia real de las roturas no está establecida. Algunos estudios hablan de que varían entre un 20 y un 37%, y hay que destacar que la mayoría de estas roturas generalmente son degenerativas. Las roturas traumáticas del subescapular realmente son bastante infrecuentes. Y también recordar que 1 de cada 4 roturas se asocian a roturas del manguito posterior superior, es decir, 1 de cada 4 pacientes van a tener una rotura del supraespinoso o infraespinoso asociada. No existe ninguna clasificación universalmente aceptada para valorar o para diagnosticar las lesiones del subescapular. Sin embargo, la ISACOS toma o propone usar la clasificación de la FOS para las roturas degenerativas, y de hecho la incluye en el consenso de 2013 de las roturas de manguito. En la actualidad, yo particularmente uso este sistema de rutina en mis informes, porque también de alguna manera esta clasificación puede predecir qué roturas son reparables y no reparables, o qué tipo de reparación es la que se tiene que hacer. Entonces, si nos basamos en la clasificación de la FOS, que básicamente son 5 grados, la primera es lo que sería el grado 1. Y este es el gran problema que tenemos los radiólogos muchas veces, porque son las roturas que menos se diagnostican, que más se pasan por alto, porque son pequeñas roturas que se ubican en el tercio superior del tendón y que pueden afectar la superficie o la vertiente más superior, o incluso la parte más profunda de ese tercio superior. De hecho, Garavaglia más recientemente subclasificó estas roturas grado 1 en 1A y 1B por la importancia que tienen de que las 1A generalmente se debrían desde el punto de vista quirúrgico, mientras que las 1B tienen que ser reparadas. Y aquí es donde la resonancia realmente, incluso teniendo una resonancia de alto campo magnético de 3 Tesla, pues no tiene un rendimiento diagnóstico tan elevado. Y es donde la artorresonancia de repente pudiera ayudarnos un poco más a diagnosticar este tipo de rotura. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es una rotura 1A. Hay un desflecamiento del borde superior del subescapular con unas fibras profundas que en teoría están respetadas,
mientras que aquí vemos una rotura, perdón, 1B, donde hay una rotura del tercio superior con unas fibras profundas de ese tercio superior afectadas. En cuanto al resto de las roturas, grado 2 significaría una rotura completa del tercio superior, que aquí sí no tenemos mayores problemas para diagnosticarlas, bien sea un equipo de alto campo o de bajo campo, incluso un ultrasonido. Las roturas grado 3, donde hay una rotura completa que afecta a los 2 tercios superiores o los 2 tercios tendinosos, con el tercio muscular inferior respetado. Luego tenemos las grado 4 y 5, que al final de cuentas se van a diferenciar en simplemente si hay o no desbalance de la cabeza. Aquí vemos que hay una rotura completa de todo el diámetro craneocaudal del tendón, con una cabeza centrada y con una atrofia Boutelier menor de 3, o sea, una atrofia grasa no significativa. Mientras que el grado 5 es simplemente lo mismo, pero con desbalance anterior, subluxación anterior de la cabeza humeral y con una atrofia grasa del vientre muscular bastante marcada. Como les dije, el ultrasonido es una herramienta que podría usarse como primer método de diagnóstico y casi que de rutina en la valoración de las patologías del manguito, y es bastante buena para diagnosticar las roturas, aunque sigue teniendo, igual que la resonancia, limitaciones para esas pequeñas roturas o grado 1, bien sea 1A o 1B, que no es superior a la resonancia magnética. Aquí podemos ver el tendón de la porción larga del bíceps y lo que es una rotura completa del tercio superior, y aquí en este caso sí podemos ver una rotura parcial del tercio superior, pero como digo, estas roturas casi nunca son fáciles de ver. Y recordar que aparte que las roturas degenerativas, también hay roturas de tipo traumático. Esto es un caso que es bastante infrecuente, bastante raro, que por suerte el 99% de las veces no se trata de forma quirúrgica, que son las roturas miotendinosas. Aquí vemos cómo hay edema del vientre muscular con una rotura completa de la unión miotendinosa inferior del subescapular con el resto del vientre y porciones tendinosas más superiores conservadas, y que generalmente son traumáticas y no degenerativas. Y recordar también que, si bien es cierto, como comenté, la mayoría son roturas degenerativas, a veces podemos encontrarnos, sobre todo en los casos de rotación externa forzada o de luxaciones glenumerales anteriores, roturas traumáticas del subescapular, como este es el caso, una rotura completa de todo el diámetro craneocaudal del tendón, con una retracción ligera, pero aquí vemos una fractura de Hill-Sachs aguda, vemos que no hay una atrofia grasa significativa del vientre muscular, y esto habla más a favor de una rotura aguda que de una rotura crónica. Y aquí otro paciente también que no tuvo una luxación, pero que tuvo un traumatismo con rotación externa forzada, y vemos como hay una rotura completa. Ven que la retracción es muy sutil, muy poca. Vean que el bíceps, a pesar de que se insinúa sobre el margen más medial de la correa bicipital, no está subluxado, y esto habla a favor de una rotura aguda. Entonces hay que también recordar que pueden existir, que no son tan frecuentes y que a veces también podemos omitirlas. Y en el eco de este paciente, que se lo hicimos al principio, antes de hacer la resonancia, pues la rotura estaba diagnosticada. Sin embargo, bueno, se querían ver algún otro tipo de lesiones asociadas, dado el mecanismo de trauma, y por esa razón se le hizo la resonancia. Y algo que también quiero acotar, que a veces son roturas muy asintomáticas, son las pequeñas roturas intrasustanciales. Estas roturas cada vez las vemos con frecuencia y muchas veces son hallazgos casuales, y son roturas que no se adaptan a ninguna clasificación en particular, no se adaptan a la clasificación de la FOS ni de ninguna otra, y que no son más que pequeñas roturas delaminantes o laminares que se dan en el tercio superior o en el tercio medio de forma principal o más frecuentemente, y que a veces se pueden extender a la unión miotendinosa. Generalmente estas roturas las vemos, yo cada día las veo con más frecuencia, de uno de cada 5 o 6 hombros, generalmente vemos pequeños desgarros laminares, y como digo, la mayoría de las veces estos desgarros laminares tienden a ser asintomáticos. No olvidar también, aparte de las roturas, que también, así como la tendinosis cálcica afecta principalmente al supraespinoso, bueno, el subescapular también no se escapa de ello. Hay a veces grandes calcificaciones que pueden estar afectando el tendón subescapular y que pueden migrar no solamente a los tejidos blandos perifaciales, sino también pueden migrar directamente a la tuberosidad menor, generando un edema reactivo bastante brutal. Y aquí el eco también es bastante bueno para poder diagnosticar y ver esas calcificaciones. De hecho, aquí el eco es mucho mejor y más sensible que la resonancia magnética para ver calcificaciones según la fase donde se encuentren. También recordar que la resonancia es un buen método para valorar el subescapular postquirúrgico, bien sea por si quieren controlar la lesión, aunque usualmente no se controla si el paciente clínicamente va bien, pero si quieren valorar si existe la posibilidad de una nueva rotura, pues la resonancia también es el mejor método. Aquí vemos una reparación de doble hilera del subescapular, con un subescapular que está íntegro, sin ningún signo de rotura.
Entonces, no hay mucho más que decir, simplemente recordar que las lesiones del suescapular son lesiones que se infraestiman con frecuencia, sobre todo las lesiones tipo o grado 1, bien sea 1A o 1B, que son aquellas que están limitadas al tercio superior. Recordar que la mayoría son degenerativas y un cuarto de estas lesiones están asociadas a roturas del manguito posterior superior. La resonancia y el ultrasonido son ambos muy buen métodos, con la única limitante de que infraestiman estas lesiones grado 1. Recordar que podemos hacer valoración dinámica con el ultrasonido, sobre todo para valorar el suescapular en rotación externa forzada, y cada vez más con resonancia hacemos también rotación externa forzada de rutina dentro de nuestro protocolo diagnóstico. Y por último, también mencionar y tener en cuenta que cada vez más se ven con frecuencia, y en la medida que tenemos resonancias con mayor campo magnético, vamos a ver cada vez lesiones más pequeñitas que a veces antes no se veían, intrasustanciales, y que pueden ser usualmente casuales o asintomáticas. Sin mucho más que decir, pues... Muchísimas gracias, Alexei. Excelente conferencia. Te felicito de verdad. Quien no lo entendió fue porque no lo vio, pero muy claro estuvo todo. A continuación, vamos a tener al doctor Pedro Fernández, quien es egresado de la Universidad Central de Venezuela, del Hospital Miguel Pérez Carreño, con fellowship con la doctora Carolina Pisanti en cirugía de hombro y codo, quien actualmente se encuentra en la ciudad de Calama, perdón, en Chile, y nos va a hablar acerca de unos tips en la reparación del tendón del suescapular. Pedro, ya puedes empezar a compartir pantalla, tienes el micrófono apagado, y muchachos, las preguntas que deseen hacer las podemos manejar por el chat y las vamos a pasar al final de toda la conferencia. Pedro, todo tuyo las pantallas. Juan, permíteme un minuto mientras se conecta Pedro. Felicitaciones a todos los venezolanos por el Día del Traumatólogo. Es el día mundial. Hoy no sabía que era el Día del Traumatólogo, me estoy enterando. ¿Se ve la pantalla o no? Sí, Pedro. ¿Aló? Sí, ya la puedes, sí, correcto, se ve la pantalla. Y me escuchan, por supuesto, ¿o no? Sí, sí, te escucho claramente. Creo que la pantalla Sí, esta pantalla está doble. Está doble. Está doble. Ya. Ahora sí, perfecto. ¿Y ahora? Sí, está perfecto, Pedro, ya puedes continuar. Bueno, yo les agradecerle al doctor Cárdenas, a Juan, a la doctora Pisante, a la Sociedad de Traumatología de Venezuela por la invitación. Y bueno, me sumo a la felicitación de la doctora Pisante por el Día del Traumatólogo a todos los asistentes. Yo les voy a presentar el tema 10 claves para la reparación del tendón del subescapular. Yo soy el doctor Pedro Fernández y me encuentro actualmente desempeño funciones en el Hospital Carlos Cisterna de Calama, aquí en Chile. En principio vamos a tocar los siguientes tópicos. Bueno, ya Alexei tocó algunos con respecto a la parte anatómica, la prevalencia y las lesiones asociadas, el examen físico y las imágenes que vamos a usar para poder hacer el diagnóstico y planificación de la cirugía, los pasos para la reparación exitosa del manguito rotador, del subescapular en particular, y el manejo postoperatorio de este. Ya les comentó que el subescapular es el músculo más grande y fuerte del manguito rotador, y por sí solo da el 50% de la fuerza del manguito rotador. Su inserción, como dijo Alexei, está entre los 2/3 superiores por tendón y el tercio inferior por fibras musculares directas al troquín. Y la forma en que se inserta en el troquín, hay diferentes estudios que lo han catalogado como forma de coma, forma trapezoidal, y entre otros lo han dividido incluso en facetas. Esas facetas van a ser determinantes para dar también
clasificación a estas lesiones, ¿no? Desde el punto de vista artroscópico, a través del portal posterior, esta es la primera visión que vamos a tener, donde el subescapular, el borde superior del subescapular va a determinar el borde inferior del intervalo rotador. Y este borde inferior del intervalo rotador hacia la parte externa vamos a identificar al ligamento glenohumeral superior y al ligamento coracohumeral, que se encuentra por la parte externa de la articulación, y van a determinar la parte de la polea, de la porción larga del bíceps, que le da estabilidad junto con el subescapular hacia la parte medial, para evitar su subluxación. Cuando se producen lesiones a nivel de subescapular, este por lo general se retrae. Y al retraerse, se trae consigo tanto el ligamento glenohumeral superior, acorta o disminuye el tamaño del intervalo rotador, y parte del supraespinoso también se puede venir junto con esa lesión, dando como resultado lesiones anterosuperiores del manguito rotador. Esto que vemos aquí es el signo de la coma, que está formado en todo caso por el ligamento glenohumeral superior, por parte del supraespinoso, y es importantísimo identificarlo, puesto que este ligamento, por este punto, nos va a servir de referencia para la reparación posterior del subescapular. Así, una vez identificado el ligamento glenohumeral superior, o mejor dicho, identificado el signo de la coma, podemos colocar una sutura de tracción para llevar ese subescapular hacia su inserción original, y de esa manera poder repararlo adecuadamente. Desde el punto de vista funcional, el subescapular, además de cumplir funciones de rotadores internos y aductor del brazo, también cumple funciones de estabilizador anterior, y junto con el deltoides, ¿verdad?, forman cuplas en el plano coronal, y con el redondo menor y el infraespinoso en el plano axial, para evitar en todo caso que la cabeza humeral se desplace hacia adelante o hacia arriba, ¿verdad?, manteniendo la centralización de esta sobre la glenoide. Desde el punto de vista histórico, desde los tiempos de Codman, se determinaba que son relativamente raras las lesiones subescapular, con una prevalencia del 3.5%. A través de la historia se ha ido aumentando esa prevalencia por los estudios, la observación, la incorporación de la artroscopia, la determinación de lesiones ocultas, que han ido aumentando esa prevalencia hasta el 27%, según los estudios de Bennett, como lesiones ocultas, y posteriormente se han publicado prevalencias de hasta el 30% en todas las artroscopias, y de 59% en asociación con lesiones del manguito rotador en hasta un 50%. La FOS también publicó en el 2007 que las prevalencias encontradas en todas las artroscopias subían al 49%, y que el 10% de esas lesiones del subescapular pudieran ser consideradas aisladas. Podemos ver cómo ha evolucionado y se ha enriquecido el conocimiento del manguito rotador, y en particular del subescapular, a través del tiempo, logrando una prevalencia actualmente de un 49%, a cosas que se veían al principio del estudio del manguito rotador en el 34, de un 3.5%. Dentro de las lesiones asociadas o concomitantes, podemos conseguir lesiones del supraespinoso, bien sean parciales o totales, lesiones de la porción larga del bíceps en su trayecto o en su inserción, o lesiones de la polea del bíceps. Desde el punto de vista clínico, las lesiones del manguito rotador, las lesiones del subescapular, pueden ser traumáticas o no traumáticas. Las traumáticas son infrecuentes y ocurren típicamente en jóvenes, donde está involucrado un mecanismo de hiperextensión forzada y una rotación externa forzada. También podemos ver movimientos repetitivos de aducción y rotación interna en el plano horizontal en pacientes deportistas, que pudieran ser causa de lesiones del manguito rotador, y en particularmente
del subescapular en su porción más superior. Las lesiones no traumáticas son probablemente producto de degeneración intrínseca por el pinzamiento que se produce en el espacio subacromial por el efecto de rodillos publicado por Borja en el 2003, y el paciente va a consultar básicamente por un dolor en la cara anterior del hombro, dolor en la cara anterior del hombro, ubicado probablemente en la zona entre la apófisis coracoides, el troquín y la porción larga del bíceps. Podemos encontrar unos rangos de movilidad articular aumentados en la rotación externa pasiva, en dado caso cuando las lesiones del subescapular son importantes. Y dentro de las pruebas especiales para examinar el subescapular, podemos encontrar la prueba de Verhoeven test, el belly press test y el Litoff test. El Litoff test es una prueba que se coloca el paciente de pie con el dorso de la mano sobre la espalda, y el paciente debe ser capaz de separar la mano de la espalda. Se puede hacer una prueba de fuerza haciéndole contraposición con la mano del examinador. Esta prueba tiene una sensibilidad, dependiendo de los estudios revisados, entre el 35 y el 69% de sensibilidad, una especificidad de hasta el 79% y un valor predictivo positivo del 75% y valor predictivo negativo del 56%. El Verhoeven test es una prueba que tiene una alta sensibilidad y un alto valor predictivo positivo y negativo. Es una prueba que se realiza con el paciente de pie. El paciente coloca la mano extendida sobre el hombro contralateral y el examinador ejerce una prueba contraria a la posición de la mano. Y esta prueba es positiva cuando el paciente refiere dolor o debilidad a la hora de mantener la posición. Tenemos la prueba de belly press test. Es una prueba que tiene un 45% de sensibilidad, un 97% de especificidad y un valor predictivo negativo del 64% y valor predictivo positivo del 84%. El paciente de pie coloca la mano sobre el abdomen, ¿verdad?, con el codo y la muñeca en el mismo plano por delante del plano del cuerpo. Y el paciente ejerce una fuerza de compresión sobre el abdomen. La prueba es positiva si el paciente refiere dolor o produce una flexión de la muñeca. Esta prueba es importante determinar incluso el grado de flexión de la muñeca, puesto que si está entre 30 y 60 grados de flexión, podemos inducir que hay una lesión parcial del manguito del subescapular, y si está mayor de 60 grados, la lesión pudiera ser una lesión de los 2/3 superiores del subescapular. Esta prueba también es muy importante, puesto que si hay pacientes que no pueden colocar la mano o bien en la parte posterior de la espalda o sobre el hombro contralateral por dolor, pudiéramos examinar el subescapular con esta misma prueba. Cuando las pruebas son francamente positivas, es importante hacer esta última prueba, la prueba de Laxig en rotación interna. Esta prueba es importante para determinar o sospechar una lesión completa e irreparable del subescapular. Tiene un 100% de sensibilidad y un 84% de especificidad para lesiones completas del subescapular. Se toma el paciente por el codo en extensión y rotación interna y con la mano separada de la espalda del paciente. Y el examinador coloca la mano en la muñeca del paciente, y al tiempo que la retira, el paciente debe mantener esa posición. Si la mano cae sobre la espalda, la prueba se considera positiva. Ya Leslie nos habló acerca de los estudios imagenológicos, la importancia de la ecografía y de la resonancia magnética, ¿ok? Y vamos entonces a comentar un poco acerca de las clasificaciones que ya también nos comentó Alexei en su charla. Dependiendo
del artículo que uno pudiera revisar en la literatura, podemos encontrar diferentes clasificaciones. Y aunque la clasificación de la FOS sea la más popular o la más aceptada desde el punto de vista internacional, tenemos otras clasificaciones como son la clasificación de Romeo, que la vamos a conseguir en algunos artículos, ¿verdad? La clasificación de la FOS, que ya nos explicó Alexei, y podemos conseguir nuevas clasificaciones como la clasificación de Yo, que tomando en cuenta las facetas articulares, va a determinar el número de facetas para su clasificación. En todo caso, la clasificación de Haber-Meyer es una clasificación que toma en cuenta solamente las lesiones parciales del subescapular, donde el tamaño de la lesión en sentido medio, lateral y en sentido vertical o cefalocaudal van a determinar la clasificación para poder darle un número a estas estructuras. Bien, entonces los pasos para realizar una reparación exitosa del subescapular, lo primero que tenemos que hacer es identificar la lesión, la extensión de la lesión del subescapular. Para ello tenemos que identificar, como ya les comenté, el signo de la coma, identificar lesiones ocultas de la porción larga del bíceps que nos van a orientar a lesiones probablemente no tan evidentes en las imágenes como comentó Alexei. ¿Okay? Para mejorar la visualización, es el siguiente punto, tenemos la opción de usar una óptica de 70 grados que nos va a dar una visión más panorámica y profunda de la lesión, o podemos usar un portal lateral para visualizar las lesiones masivas del manguito rotador, junto con el subescapular. Luego, lo siguiente es realizar la reparación del subescapular antes de cualquier otro procedimiento quirúrgico. Es decir, estas lesiones por lo general no las vamos a conseguir solas, vamos a conseguir lesiones probablemente a nivel de la porción larga del bíceps, a nivel del supraespinoso en su aspecto anterior. Y entonces tenemos que lograr una correcta reparación del subescapular y eso nos va a ayudar también a reparar adecuadamente el supraespinoso en dado caso. Hay que establecer un portal anterosuperolateral. Este portal anterosuperolateral es útil para poder manipular el subescapular y poder introducir instrumentos de trabajo como son el Shever o la radiofrecuencia. Pero este portal se encuentra a unos 15 milímetros distal a la punta anterior del acromio y unos 15 milímetros probablemente lateral a este punto. Ahí podemos colocar un instrumento paralelo al subescapular para poderlo trabajar adecuadamente. Hay que, en excepciones, los pacientes jóvenes o deportistas lanzadores, la porción larga de bíceps se va a conservar, a menos que por supuesto tenga una lesión importante. En todo caso, vamos a hacer una referencia y anatomía de la porción larga de bíceps para poder después de reparar el subescapular realizar una tenodesis de este. El desviamiento del intervalo rotador es importante, puesto que a través de él vamos a ver la punta de la apófisis coracoide y en dado caso, si hay una disminución del espacio subcoracoideo de menor de 6 milímetros, probablemente sea indicado realizar una coracoplastia para lograr un espacio por lo menos de unos 10 milímetros de espacio aquí. Luego tenemos que liberar el subescapular, ¿okay? En su cara tanto anterior como en el borde superior y en la cara posterior. Tomando en cuenta que en la cara anterior es la zona más peligrosa, sobre todo si vamos a trabajar muy cercanos o mediales a la apófisis coracoide y a unos 2.5 centímetros distales o caudales a este punto de referencia, puesto que nos podemos conseguir con elementos neurovasculares importantes como son el nervio circunflejo y la arteria axilar. Una vez liberado esto,
este segmento del subescapular, podemos movilizarlo hasta el troquín, que vamos también a prepararlo, bien sea con radiofrecuencia en un principio y con fresa en reversa para poder tener un mejor control de la escarificación del troquín. En ocasiones, cuando el subescapular está retraído, podemos avanzar un poco esta escarificación hasta unos 5 milímetros de la superficie articular. No más de esto, puesto que esto si lo hacemos más de este punto, pudiera generar restricciones a la hora de realizar la rotación externa. La fijación de subescapular lo vamos a hacer principalmente con anclas, bien sea artroscópico, ¿ok? Y en este caso les voy a presentar más o menos cómo lo hacemos en una lesión tipo 1, tipo 2 de la FOS. Colocamos un ancla a nivel de la inserción del subescapular en el troquín, ¿verdad? En su aspecto superior, y vamos a pasar en principio 2 suturas o 2 hebras de las 2 suturas del ancla doble cargada en un punto aproximadamente a unos 1,5 centímetros del borde superior del subescapular. Luego vamos a pasar con el pasador de suturas, indirecto o directo, una segunda hebra de una de estas 2 suturas, pudiendo conformar un punto tipo matriz en ese punto. Una vez hecho el punto, podemos recuperar la sutura que nos faltaba de la hebra de la segunda sutura y vamos a hacer un lazo loop como se ve en la imagen y en la imagen artroscópica. Una vez hecho ese lazo loop, podemos darnos cuenta que al alar esta hebra, separamos el subescapular de la inserción o del troquín, y en cambio cuando alamos la hebra más inferior, hacemos todo lo contrario, lo acercamos y lo pegamos al sitio de inserción o al sitio escarificado. Y es ahí donde entonces donde vamos a usar esta hebra como poste para poder realizar nuestro punto no deslizante en este punto. Una vez reparado el subescapular, podemos hacer la tenodesis de la porción larga del bíceps, según la técnica que más nos convenga, con anclas, con tornillos, con suturas, abiertos o artroscópicos. Y posterior a eso vamos a ver cómo lo manejamos. El manejo de esto básicamente va a ser una inmovilización del hombro por 6 semanas. Vamos a permitir rotación externa hasta 30 grados en lesiones parciales. Vamos a permitir rotaciones hasta neutro en lesiones completas. Los movimientos por encima del horizonte del hombro a partir de la 6ª semana y los ejercicios receptivos de fortalecimiento después de la semana número 12. Siguiendo el esquema de reparación o de cicatrización del manguito rotador en general. Bueno, este es el Pico Bolívar, este es el volcán Licancabú y la laguna Chatza. Estos dos son elementos paisajísticos de la cordillera de los Andes. El primero está en Mérida, en Venezuela, a una altura de 4.900 metros. Y el segundo en la provincia del Loa, aquí en Chile, donde yo vivo, y se encuentra a 5.900 metros de altura. Nuevamente darles las gracias al doctor René, a Juan y a la doctora Pisante por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Excelente conferencia. Carolina, te cedo la palabra para que presentes al doctor Francisco. ¿Listo, Francisco? Estoy conectando en este momento. Hola. Okay. Hola, Francisco, bienvenido a Venezuela, aunque sea virtualmente. Te agradezco muchísimo la invitación a través de Juan y de la Sociedad Latinoamericana de Hombro. Me es un orgullo presentar a un gran amigo chileno, el doctor Francisco Alarcón, presidente actual de la Sociedad de Hombro y Codo de Chile,
Su preparación fue con un gran maestro, el doctor Godinho de Brasil, con el doctor Castaña, el doctor Valente, y él nos va a hablar de tips a nivel de las rupturas reparables del suescapular, y aparte nos trae varios casos clínicos en los cuales a través de sus preguntas en el chat haremos lo que es el análisis de estos casos clínicos, ya que tuvimos un inconveniente para hacer las preguntas a nivel internet. Adelante, Francisco, y bienvenido. Gracias, Carolina. Siempre un placer compartir con ustedes. Un gran motivo de satisfacción el poder conversar acerca de este tema con mis colegas de Venezuela, con los cuales hemos compartido en tantos lugares de encuentro en estos años recorriendo el hombro. Bien, el tema comienza, ¿no es cierto?, conversando de que, ya como hemos visto en las charlas anteriores, las roturas de subescapular tienen básicamente dos vertientes. Unas dadas por el microtrauma o degenerativas, que sean asociadas al supraespinoso más o menos el 50%, y las traumáticas de adulto joven, ¿ya?, que son aisladas y que están entre el 5 y el 10%. Por lo tanto, son dos enfrentamientos desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico distintos, con los cuales vamos a conversar de ahora en adelante. Ya hemos visto que la clasificación más usada es la clasificación de la FOS, en donde cuando afecta al tercio superior, ¿no es cierto?, es la tipo 1 cuando es parcial, tercio superior cuando es completa, es la tipo 2, tipo 3 cuando afecta a los 2 tercios superiores, tipo 4 con un subescapular completo, una cabeza centrada y una infiltración grasa grado 1, 2 o 3, y la tipo 5, ¿no es cierto?, donde tenemos una rotura completa subescapular con una cabeza subluxada y una infiltración grasa 4 o 5. Esto nos da en sí la pauta de lo que vamos haciendo, por eso la importancia de esta clasificación. En los grados 1 habitualmente debridamos, en los grados 2 y 3 reinsertamos con un ancla, punto mesonales modificados, lo que utilizamos como equipo. En el 95% de los casos nosotros vamos a una tenotomía de bíceps, ¿ya? En los grados 3 podemos hacer una o dos anclas con un transocio equivalente, eventualmente con un suelo. Lo mismo en el grado 4, y cuando vamos a un grado 5 es cuando tenemos que tomar la decisión si en este paciente vamos a una transferencia de latísimos dorsis para un anterior superior o vamos a una artroplastía reversa. Es importante darle el valor correspondiente a este tercio superior del subescapular. Este estudio del 2016 nos muestra las cargas en la vida cotidiana del subescapular, que varían entre 3 a 43 newton, ¿ya?, principalmente cuando colocamos la mano sobre la cabeza o cuando levantamos un objeto a nivel del hombro o sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque en el fondo es, cuando evaluamos en las tres partes del subescapular, es el tercio superior el que desarrolla la mayor carga, ¿ya? Y cuando está roto el supraespinoso, estas cargas van a prácticamente más del doble. Por eso la importancia de reparar esa lesión de tercio superior, que inicialmente uno la puede mirar y darle como, mirarla como muy poca cosa, pero desde el punto de vista funcional son muy importantes. Ya hemos visto en las conferencias anteriores la importancia de la clínica del estudio imagenológico y la baja sensibilidad en general, ¿no es cierto?, de los estudios clínicos e incluso de resonancia. Pero tenemos por lo mismo que hacer un muy buen análisis clínico previo, evaluar bien las imágenes, cosa que no sea una sorpresa la lesión del subescapular y tengamos que adecuar desde nuestro abordaje inicial, ¿no es cierto?, a la posición del paciente. Eso es muy importante, tener claro el análisis previo y no encontrarse con este hallazgo como tal, digamos. Por lo tanto, evaluar muy bien cuántos tendones comprometidos tenemos clínicamente o imagenológicamente, el tamaño de la rotura. Ya Mestram nos dice que el pronóstico es distinto cuando llegamos a una distancia de 19 milímetros en el plano lateromedial o hay 16 milímetros en el cefalocaudal. Los grados de infiltración grasa, sabemos por los estudios Fleury que en los grados 3 y 4 la rotura de una reparación llega a un 50%. Respecto a la retracción tendínea, Meyer nos dice que las roturas parciales acortan el músculo en un 10% y elongan el tendón hasta un 35%. Y con un tendón mayor a 6 milímetros la probabilidad de rotura de subescapular es del 98%. Evaluar muy bien si el grado de rotura es parcial o total. ¿Cómo está el bíceps?
clínicamente, cómo está el bíceps cuando entramos endoscópicamente, degenerado, luxado, inestable, cómo está la cabeza humeral en los estudios previos, ascendida, está subluxada, fija, porque eso ya define la conducta. Una vez que tenemos esta evaluación, entonces, y vamos a operar, ¿cuál es el setup? Yo siempre digo que en las religiones solo un 5% de la gente se cambia de la religión con que nació. Yo nací en la cirugía de hombro con el decúbito lateral como opción para operar, y es lo que utilizo en el 95% de mi cirugía, cambiando solamente cuando hago una acromio clavicular. Nosotros todos los subescapulares como equipo los reparamos en decúbito lateral, lo cual no es lo más frecuente, pero es lo que nosotros utilizamos y lo que muestro. Por lo tanto, en decúbito lateral, contracción lateral, anestesia general más plexo para asegurar 12-18 horas de analgesia post-op, una hipotensión controlada, una presión sistólica ojalá bajo 100 sostenida, problema del anestesista, ¿no es cierto? Usamos suero frío, ¿ya? El suero lo tenemos en el refrigerador y que sea ahí a 1 o 2 grados más epinefrina, con lo cual obtenemos una muy buena vasoconstricción y una muy buena visión del tejido. Y no utilizamos bomba. Nuestros abordajes cuando entramos a una rotura, ya sea subescapular o anterosuperior, habitualmente nos vamos con una zona lateral y muy pegada a la coracoide para poder trabajar directamente sobre la lesión, una anterolateral que puede ser un anterosuperior, un anterolateral más hacia lateral directo para tener una visión cuando es en una lesión anterosuperior mixta, y hacemos siempre, ¿no es cierto?, la artroscopía con un artroscopio de 30 grados. Nosotros con el de 30 grados y esa maniobra habitualmente logramos estar conformes con la visión que obtenemos, buscando lo primero, ¿no es cierto?, que nos decía Bartsch y repite Laurent Lafosse, ¿no es cierto?, el signo centinela, que es ese detallito que tenemos ahí en la zona de inserción del subescapular que no lo deja ver bien, y vemos ese bíceps que de repente la mayoría de las veces va a estar dañado. Entonces, vamos a hacer nuestra visión desde posterior, hacemos la rotación y habitualmente con eso vemos la zona de inserción, el footprint del tercio superior. Cuando tenemos una rotura de subescapular puro y un supraespinoso sano, trabajamos in the box, usamos el Bissinger para liberar el subescapular de la cápsula de cuello, miro desde posterior, como es este caso de la foto, una visión intraarticular posterior, y trabajo desde anterosuperior o anterolateral. Lo que uno observa en ese momento, este es un paciente de 54, 55 años, el cual tenía solamente la lesión de supraespinoso. Nosotros por norma en los pacientes sobre 50 años hacemos tenotomía, lo vuelvo a decir, solo hacemos tenodesia en pacientes muy joven o en mujeres muy delgadas. Vamos a cruentar nuestra zona, no usamos cánula. Habitualmente una lesión de estas características, nosotros con el abordaje posterior y el abordaje anterior pegado a la coracoide, logramos hacer todo el procedimiento. Utilizamos pinzas retrógradas, con lo cual vamos a buscar nuestras suturas, ¿no es cierto? Dos que van a ser más laterales y una que va a ser más medial, mucho más abajo, con lo cual hacemos este punto mesonar modificado. Sin cánula nosotros podemos ver que podemos trabajar incluso por el mismo abordaje, con nuestra pinza y una manito, ¿no es cierto?, que nos va a permitir llevar, si es que se nos corrió el punto, y llevarlo y lograr el cierre. Esa es la ventaja de no usar cánula en este tipo de cirugía, que uno puede maniobrar mucho más y sin hacer conflicto. Importante, lo que decía el doctor Fernández, ¿no es cierto?, la famosa coma, como muestra este trabajo anatómico, ¿no es cierto?, este tejido que está ahí entre subescapular y supraespinoso, ¿no es cierto?, con los ligamentos. Vamos a sacar este bíceps, en este caso muy degenerado, procedemos a entrar al intervalo rotador que está lleno de cicatrices, y una vez que hacemos un espacio, procedemos a buscar con nuestra Grasper, y ahí está la famosa coma, ¿no es cierto?, y nos da la visión de subescapular sobre el cual vamos a ir a trabajar. Este es un paciente que tiene sobre 60 años y tuvo un evento traumático con esta resonancia, una lesión anterosuperior. Básicamente nos permitió trabajar, como siempre, como la mayoría de las veces, ya en este caso, trabajar viendo desde atrás y cruenteando la zona del footprint para ir a colocar nuestra ancla, una o dos, según el tamaño de la lesión.
procedemos a trabajar con radiofrecuencia para observar bien la zona. Pasamos siempre los puntos lo más distal que se pueda dentro del receso axilar para poder trabajar con comodidad y saber que si, aunque suba un poquitito esa sutura, vamos a poder irla a tomar igual. Siempre les insisto con pinzas retrógradas y logramos un acercamiento y un apego de este subescapular al footprint que nos deja muy conforme. Cuando tenemos lesiones anterosuperiores, trabajamos out the box, con lesiones retraídas a medial. Sabemos que necesitamos liberar en los 3 planos y trabajar el espacio subcracoideo. Esta es la posición en que habitualmente estamos trabajando. En este caso sí usamos cánula en el momento en que vamos a hacer los puntos transóseo equivalentes, ¿ya? Para que no se nos interponga tejido y podamos bajar bien nuestro nudo y no nos quede tomado el glenumeral o algún tejido cicatricial. Estoy mirando entonces desde lateral o posterior y trabajo de lateral o anterolateral. Este es un caso de un paciente sobre 51, una lesión traumática de alta energía y que recién pudo operarse después de 6 meses. Y encontramos mucho tejido cicatricial, mucho daño. Vamos a limpiar la zona primero, ¿no es cierto?, para poder identificar muy bien. Vamos a la tenotomía con el servicio que está cruzado, vamos a trabajar sobre el intervalo rotador, y una vez que identificamos el hombro de este subescapular, vamos a pasar con Bissinger, con Shaver, para liberar de la cicatrización, ¿no es cierto?, que hay hacia el glenumeral, hacia el cuello, y vamos a proceder después a tomar con un punto de tracción para poder movilizar el subescapular, liberarlo una vez más de toda la fibrosis. Ya tenemos más tensión y vamos más abajo, sacamos ese glenumeral medio, que es una cicatriz tremenda que está pegada y que no lo va a dejar movilizar. Una vez que lo tenemos libre, vamos a cambiar nuestra visión y nos vamos a ir entonces out the box. En este caso ya estamos mirando anterolateral, tenemos nuestro subescapular, trabajamos bajo la coracoide, mucho tejido inflamatorio, mucho tejido cicatricial. Una vez que tenemos esto bien libre, vamos a proceder a utilizar nosotros el transóseo equivalente con un punto de la fosa, ¿no es cierto?, o un lazo loop, con lo cual logramos un acercamiento hacia el footprint, y sabemos que podemos medializar hasta 7 milímetros un subescapular y tener una función completa. Yo diría que la cánula, la gran ventaja en esta técnica, en este momento, en este paciente, es que nos permite bajar, ¿no es cierto?, los nudos y posicionar la sutura en el lugar exacto donde queremos llegar. Una vez que tenemos nuestro suelo expuesto, vamos a revisar, ¿no es cierto?, nuestra sutura y vemos desde posterior cómo logramos una movilización sin tensión. Entonces, las suturas de subescapular con una fila, los estudios muestran cicatrización, es algo que hay estudios que los comparan y son iguales clínicamente. Hay una mejoría sostenible a mediano y largo plazo, el 92% de los pacientes están satisfechos. Sabemos que hay un bíceps dañado en 75% de los casos, y ahí va a ser, según la escuela, ¿no es cierto?, el cirujano, ir a una tenodesia, una tenotomía. Y el trabajo con mayor seguimiento es el que presentó la FOS el año pasado, con 35 casos seguidos de 10 años, donde hay una tasa de 12,9% de rotura, y el 26% de los pacientes con infiltración grasa, grados 3 y 4, sigue aumentando la infiltración, pero sin repercusión clínica, ¿no? Con respecto a este tema, entonces, yo quiero darle las gracias. Esta es la imagen con la cual yo me levanto en la mañana. Aquí está el volcán Osorno, el volcán Calbuco, y toda esta bruma de la mañana. Al atardecer puedo ver absolutamente despejado el lago más grande de Chile, que es el lago Yanquihue, el cual da la paz necesaria para poder haber adoptado este gato que fue sobreviviente de una masacre de unos perros que mataron a su mamá y sus hermanos, y hoy me ayuda a seleccionar los videos para los trabajos como este que estamos presentando. Voy a ir ahora entonces a los casos para compartirlo con ustedes. Gracias, Francisco. Extraordinaria conferencia. 2 puntos de vista diferentes, desde el punto de vista de posición lateral y en posición de silla de playa, que dio el doctor Pedro Fernández. Muy bien. Vamos a los casos. Este es un hombre de 62 años, trabajador agrícola, activo, sin patología previa, que sufre un trauma, una caída sobre hombro derecho, ¿no es cierto?, con una extensión, una abducción y rotación externa, por lo tanto una contracción excéntrica, que es la más común con la que se daña un subescapular. Llega 3 meses después con una impotencia funcional, un EVA 7 de 10 y dolor nocturno.
Estas son las imágenes, L elevado a 160 en el plano anterior, un R1 45, una rotación interna de 12, un yaw positivo, PATE negativo, Napoleón, Birchard test y lift off positivo. Esta es la resonancia, estas son las imágenes. ¿Qué hacer? Este paciente, 62 años, con este evento previamente sano, con esas imágenes, la decisión de equipo fue entrar a reparar todo, y este es el subescapular que les mostré en el segundo video de la presentación anterior. Quería mostrar esto porque entramos a esta lesión anterior superior con una convicción, yo diría, sin gran convicción cuando vemos este supraespinoso, de mala calidad. Ya lo veíamos de mala calidad en su momento en la resonancia. Era una lesión importante en tamaño, pero nos jugamos en la reparación, vimos que el subescapular nos quedó muy bien, la coma llegaba a la zona, y nosotros utilizamos habitualmente en el 85% de los casos de nuestras lesiones fila simple. Nosotros la doble fila la utilizamos básicamente para roturas de laminadas, Carolina, y en este paciente utilizamos fila simple, nos fuimos con nuestras pinzas y paso retrógrado, logramos el cierre de este tejido que independiente que era como bastante degenerado, nos dio, sin tensión, nos dejó muy conforme el resultado del cierre, como les decía, con un Masonary modificado. Y la evaluación final de este paciente, en el cual teníamos poca convicción, en donde uno entra con elementos de ciencia que están en el límite, y con esa apreciación de la imagen de la artroscopía, a los 6 meses, 8 meses, estamos con un paciente con función completa, sin dolor, y con estas imágenes de resonancia que nos dicen y nos avalan una vez más que para nosotros la fila simple en una lesión de estas características es absolutamente válida. Me interesaba, al margen del subescapular, presentar este detalle porque es algo de mucha discusión hoy en los foros, y nosotros seguimos defendiendo en el 85% de los casos de las roturas de mango rotador la fila simple. ¿Algún comentario al respecto? Doctor, yo particularmente, ¿aló? ¿Sí? Se oye, Pedro. Sí, sí, bueno, yo particularmente trato de trabajar la doble fila, ¿no? Pero sí, cuando hay una fila, cuando hago fila simple, siempre hago Brisson Duvet. ¿Usted lo hace o no? ¿O solamente la fila simple con escarificado y ya? Nosotros hacemos la mayoría de las veces fila simple con un escarificado. Estamos agregando desde hace poquito, desde hace un par de meses, ¿no es cierto?, las microfracturas para ir dando más salida de sangre. Es un trabajo que el doctor Felipe Toro en este momento fue aprobado, va a salir publicado prontamente, me parece que en el Journal of Shoulder Nerve. Lo presentó en el Congreso el año pasado. La verdad es que clínicamente no hay diferencia en el trabajo de Felipe, ¿ya? Pero es la tendencia, y yo pienso que hay que ver y que aporta, claramente aporta desde el punto de vista biológico. Sí. ¿Cuánto tiempo de reposo le das para la rehabilitación? ¿Y utilizas algún tipo de ortesis, por ejemplo, posición neutra, para mantener la longitud del subescapular? ¿O pones rotación interna a un inmovilizador universal? Mira, habitualmente estos pacientes que esperamos que queden sin tensión, para nosotros es importante el hecho que quede sin tensión. Las roturas que nosotros reparamos con tensión no estamos muy convencidos de que vayan a cicatrizar, y eso básicamente uno lo evalúa prequirúrgicamente. Una retracción muy medializada con un Gotolier 3, 4, no
ahí para nosotros no es la opción, aunque técnicamente seamos capaces de ir a liberar ese tendón y llevarlo, por convicción teórica no procedemos. Pero cuando logramos un cierre, como en este caso que les mostré, para nosotros la mayoría de las veces es un cabestrillo simple por 6 semanas. El paciente no lo enviamos a kinesioterapia, lo dejamos con movimientos mínimos de círculo del muñón del hombro, con flexo-extensión de codo, con trabajo de la mano, con una pelota, ¿no es cierto?, de goma, y que trabaje sus 6 semanas tranquilo, y luego comenzamos con masoterapia y movilidad pasiva. Una vez que tenemos una movilidad pasiva que nos convence, pasamos a la movilidad activa, y luego de eso vamos a fortalecer el centro, ¿no es cierto?, de músculos estabilizadores de escápula. Cuando tenemos bien eso, vamos al fortalecimiento posterior de los rotadores. Hay una pregunta. Ajá, dale. Francisco, y una pregunta. ¿Qué haces con el intero de los rotadores? ¿Qué haces con la cápsula y con lo que viene a ser la bursa sucoracoidea al momento de reparar el suescapular? ¿Haces algún gesto? ¿Desapareces el intero de los rotadores? ¿Solamente lo abres? ¿La cápsula la cortas? ¿Qué haces en esos alrededores? Lo primero es que hacemos la limpieza del intervalo rotador hasta, ojalá, ver la coracoides. Tratamos de ser lo más económico siempre. Para mí, como cirujano, siempre los menores gestos posibles son los mejores, porque que sean eficientes, que no alarguen la cirugía, a no ser que esté absolutamente demostrado que cambia pronóstico. Por lo tanto, vamos a resecar el intervalo rotador. La coracoides hasta el 2010 la tocábamos la mayoría de las veces. Hoy no recuerdo que hayamos tocado y que hayamos hecho una coracoidoplastía en los últimos 11 años, y sin embargo no tenemos re-rotura. Eso va muy de la mano con muchos trabajos que dicen que la coracoidoplastía en realidad no aporta, y que la mayoría de las lesiones que son traumáticas, la coracoides no tiene nada que ver, ¿ya? Y en las degenerativas, la verdad es que en la evolución tampoco ha sido un elemento. Tratamos de, cuando estamos out the box, movilizar más y liberar más con un Bissinger, que no, puede que nos produzca sangramiento, y vamos con la radiofrecuencia, a estar trabajando con radiofrecuencia, llegando abajo cerca del axilar o la arteria, o llegando cerca del plexo hacia medial. Preferimos trabajar con un Bissinger y ir haciendo en el fondo una disección Roma, mientras la visión y el sangramiento lo permitan, ¿ya? Perfecto. Carolina, la pregunta que ibas a realizar. Hay una pregunta para ti, Francisco, con respecto a si en los procesos degenerativos sin lesión quirúrgica como tal, si tú ves, por ejemplo, según la clasificación de Conrad, que tengas una lesión longitudinal del tendón tipo 1, tipo 2, utilizas PRP. En tu haber de tratamiento, ¿utilizas algún tipo de procesos regenerativos externos? Ondas de choque, o PRP, viscosuplementación. ¿Pudieras aclararle esto a todos los colegas que preguntan? Mira, nosotros somos extremadamente mecánicos en nuestra visión. En todo fenómeno degenerativo, básicamente nosotros tenemos una indicación conservadora siempre. Para nosotros, el ir a reparar un mango rotador de rotura completa tiene que exigir el que sea una rotura completa menor de 55 años. Si es sobre 55 a 65, vamos con kine y vamos evaluando, dependiendo un poco de la actividad del paciente y las expectativas. Sobre 65 años, las roturas completas siempre partimos con kinesioterapia, las roturas parciales son siempre fisioterapia, y cuando falla a 8 semanas el tratamiento conservador en las parciales, pasamos a ser quirúrgico, haciendo la salvedad de un concepto que me quedó del profesor Sugaya, que él le da mucha importancia a 2 elementos y me dice, es el único, ¿ya? Que me ha dicho en algún momento, Francisco, las 8 semanas están de más si es que pasan 3, 4 semanas y el paciente tiene un catch positivo y le sigue doliendo de noche. Ese enfermo, el pronóstico no va a cambiar, me dicen, no esperes 2 meses y entra antes. Esa salvedad es lo que haría en un paciente joven con rotura parcial. Y en las roturas completas,
seguimos siendo siempre, como les digo, si es pequeña y el paciente de 60 años, esperamos. Si es una rotura que pasa de los 175 milímetros cuadrados, ¿ya? Eso define que está en el punto de quiebre y preferimos cerrarla. Un paciente con una rotura sobre 60 años y que tenga sobre los 3 centímetros. Hola, doctora, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? El pronóstico no va a cambiar mucho y partimos con quine, y si falla, vamos a intentar reparar. Pero nosotros, la clasificación prequirúrgica del punto de vista de imagen, nos define mucho. Nosotros no entramos a reparar roturas que cumplan las condiciones prequirúrgicas de irreparabilidad. Independiente que Burkhardt en su trabajo haya mostrado que el 85% de las lesiones definidas como irreparables las podían cerrar, ese trabajo no muestra qué porcentaje de esas lesiones que se cerraron cicatrizaron. Y para nosotros lo importante es ofrecerle al enfermo la posibilidad de que ojalá sea una sola cirugía y con el mayor porcentaje de cicatrización posible. Entonces, yendo a la base de la pregunta que tú me hacías, no utilizamos PRP, no utilizamos viscosuplementación, hacemos una quine, una rehabilitación basada básicamente muy potente en los estabilizadores de escápula, trabajar muy bien el redondo menor, trabajar muy bien el subescapular que queda, y si eso falla, pasamos a una cirugía. No es indicación quirúrgica jamás para nosotros una tendinosis, nunca. Pero también asimismo no utilizamos viscosuplementación, no utilizamos PRP. Aclarada la pregunta a los varios participantes que hicieron en mención a esto. Continúa con... Ajá, al segundo caso. Okay. Es un hombre de 70 años con 6 meses de omalgia izquierda progresiva, un EVA 5-6 con actividad de vida diaria complicada. El EVA en flexión anterior 135 grados, un R1 de 45, un R2 de 60, con un jog positivo, un speed positivo, PATE negativo, Napoleón positivo, Birkhardt test negativo, lift off negativo y lag negativo. Estas son las imágenes. Este hombre tiene 70 años y nos llega en esas condiciones. ¿Algún comentario, alguna sugerencia? Es una masiva. Es una masiva. Es un PATE 3 de supraespinoso. El infra, ¿cómo? No lo veo. ¿Cómo lo conseguimos? El infra está dañado, está con atrofia, el supraespinoso está con una tangente positiva. Las condiciones de la resonancia son bien paupérrimas, como vemos. Entonces, llega este paciente a solicitar la opinión. La primera consulta es un paciente que se ha tratado en otras oportunidades por otras lesiones, es un veterinario jubilado. Es la primera consulta de él. Por lo tanto, como equipo, nosotros ante esa primera consulta fue la siguiente. Lo mandamos a kinesioterapia, a fisioterapia analgésica, a fortalecer estabilizadores de escápula, luego rotadores, 2 meses de fisioterapia y luego ejercicio en domicilio y con antiinflamatorios no esteroidales SOS. Este paciente viene a control a los 2 meses, ya en tiempos de pandemia. Este paciente no tiene dolor. Este paciente tiene una rotación interna que le permite hacer toda su vida cotidiana. Tiene un R2 que lo deja absolutamente conforme. Y claramente la radiografía nos sigue mostrando, que es una rotura irreparable, pero que clínicamente está absolutamente compensado. Eso... Para mí eso es súper importante dejarlo en claro, sobre todo con colegas jóvenes, que una rotura masiva, irreparable en las condiciones probablemente de este paciente por edad y por condición imagenológica, la primera indicación es kine. Los trabajos de Singh muestran que el 40% de las roturas irreparables funcionan muy bien con kinesioterapia. ¿Ya? Esto es una cosa que como grupo la estamos evaluando,
nosotros tenemos un gran volumen de pacientes que abarca una extensión muy importante geográfica de Chile, por lo tanto somos un centro de referencia, y lo que hemos visto es que la gran mayoría de los pacientes con roturas irreparables, yo diría que sobre el 50%. A nosotros nos llegan pacientes que se les ha ofrecido en estos casos prótesis, sin ningún tratamiento previo. Entonces uno puede ofrecerle una prótesis reversa a un paciente con todos los riesgos que implica y los resultados que tienen versus esto. Para mí es súper importante, sobre todo con colegas jóvenes, que vean que esto no tiene ningún riesgo, el paciente no se va a infectar, no va a tener accidente anestésico y va a seguir su vida exactamente igual 2 meses después. Esa es la importancia de este caso. Sí, esto en un webinar que estuve con el doctor Di Giacomo, está planteando lo mismo que tú, presentó casos de eso. Yo también manejamos aquí en el grupo, Juan y yo, en el ortopédico, manejamos mucho lo que es la terapia entre 2 y 6 meses para ayudar a estos pacientes y también a veces también las posibilidades económicas de todo esto, ¿no? Exacto. Con este paciente también se pudieran hacer otras técnicas si llega un momento a hacer la parte quirúrgica que no tiene que llegar a extremo de lo que hemos visto aquí o en otros países, de directamente a una prótesis reversa. Exacto. De verdad que este caso enseña muchísimo, sobre todo a la población joven, que ojalá estén escuchando y tomen iniciativa a lo que es el trabajo de rehabilitación y trabajo en equipo, ¿no? Te felicito por este caso. Vamos al siguiente. Este es un paciente, 64 años, oficinista, una omalgia derecha importante, una EVA 7-10 progresiva, muchos meses con compromiso en la noche, una actividad de vida diaria muy complicada, a él no le daba para ayudarse en su higiene, no respondió a kine, no respondió a infiltraciones en otra ciudad y viene a pedir una opinión. Él eleva 120, un R1 de 90, a izquierda 70, rotación interna activa débil, con Napoleón positivo, un Virgen test positivo, lift off positivo, speed positivo, job positivo y PATE negativo. Esta es la condición de sus radiografías. Esta es la condición de su resonancia. Miren dónde está ese subescapular, ¿ya? La infiltración que tenemos, ¿no es cierto? Y la atrofia tremenda de subescapular, de subespinoso, ¿ya? Vemos el daño a nivel, la retracción que existe. Bueno, ¿qué le podíamos ofrecer a este enfermo en esas condiciones? Él había hecho kine, había sido infiltrado, no mejoraba, estaba con un déficit importante, pero ante esa imagenología optamos que no tenía ningún sentido ir a repararlo. Por lo tanto, las opciones que nos quedaban en esa condición era lo que habitualmente se plantea en los foros: ir a una prótesis reversa, ir a una transferencia como opción en un paciente de 64 años. Dejo abierto el foro. Doc, bueno, actualmente hay experiencias haciendo como se realiza la reconstrucción de la cápsula superior, bien sea con fascias sintéticas o con fascia lata. Se pudiera hacer una reconstrucción solamente para lograr la estabilidad anterior de esa cabeza humeral. Una estabilización o una reconstrucción de la cápsula anterior, haciéndole el símil a la reconstrucción de la cápsula superior. Sí, es una opción también, lo que tú estás contando. También es una opción. Yo comparto la idea de que prácticamente el problema lo tenemos en la parte anterior del hombro y sí, claramente creo que la posibilidad de que ese tendón, aún pudiendo ser reparado, término terminal, la probabilidad de una ruptura es muy alta por la infiltración grasa que tiene. Y creo que este es uno de esos pacientes quizás para un parche, pero la funcionabilidad anterior es baja. Y la otra opción que sería una transferencia para tratar de ayudar un poco la mecánica y el balanceo anterior del otro. De acuerdo. Plenamente de acuerdo. ¿Qué transferencia o qué experiencia o con qué transferencia tienen experiencia ustedes en estos casos de subescapular, Carolina?
A nivel- Pectoral y dorsal ancho. Perfecto. Bien, la opción nuestra fue ir justamente a un dorsal ancho, ¿ya? Con lo cual obtuvimos, este es un paciente extremadamente porfiado, papá de médico, que llegó a los 3 meses en esta condición feliz, muy, muy contento él, y desapareció. Él estaba feliz con su función, nunca más tuvo dolor, quedó muy, muy contento. Yo te diría que básicamente el lift off no fue recuperado, pero el resto sí, pero no tuvo más dolor y le dio para función completa. Nosotros como equipo tenemos experiencia con pectoral mayor. Los estudios últimos dicen que es más bien impredecible en los resultados, aunque los seguimientos a largo plazo, ¿no es cierto?, han mostrado, ya sea por Gerber o por el profesor austriaco, que se me olvida el nombre en este momento, eh, también muy buenos resultados. Sin embargo, es más impredecible y del punto de vista de la biomecánica sabemos, ¿no es cierto?, que el dorsal ancho anda mejor. Y es lo que utilizamos en este paciente y nos dejó muy conforme. Vamos al último caso. Después tengo unas acotaciones que tenemos para discutir un momento. Perfecto. Discutamos. Para eso No, termina tu cuarto caso. vamos al cuarto caso. Este es un hombre de 50 años, veterinario, muy activo, que hacía 8 años fue operado de un banco rotador derecho, le colocaron un ancla, dice que nunca quedó bien, y en una agresión sufrió luxación de este hombro derecho el 1 de enero, la noche del año nuevo, 2019. Y con estas imágenes que él tenía, con una tremenda impotencia funcional, y estas imágenes se le realizó una cirugía en donde hicieron sutura de subescapular y supraespinoso e infraespinoso, y me llega 6 meses después de operado, de haber hecho kine, con dolor, EVA 4 de 5, una actividad diaria muy complicada, no podía trabajar, con dolor nocturno, y clínicamente en esta condición. Bien, en ese momento le pido su estudio de imágenes y estas son las condiciones en que llegó. Le pedí su estudio de imágenes, esta es la condición en que me llega a mí, con esa resonancia. Dos cirujanos le ofrecen prótesis reversa. ¿Qué le ofrecemos nosotros? Es un tema interesante, 50 años, con un deterioro grosero de la función, con dolor. Dejo abiertas las opiniones. Pedro, Carolina, Juan Miguel. Francisco, voy a darte mi opinión, sí, mi opinión con este paciente. Creo que la edad, esos 50 años, me parece que hay que hacer un esfuerzo un poco mayor antes de llegar a un reemplazo. Me parece que todavía hay una superficie articular que está conservada y que puede ser de utilidad. Ciertamente hay una infiltración grasa e hipotrofia de algunos músculos por el tema de desuso, porque claramente hay una lesión importante del suescapular, una lesión importante del supraespinoso. Este es un paciente para balancear, inclusive creo que con unas transferencias musculares, para tratar de balancearlas y tratar de hacer un cierre capsular, inclusive en algunas zonas anteriores, y aportar algún tipo de, bien sea algún parche, para tratar de reconstruir un poco todas estas lesiones tendinosas. No estoy inclinado a un reemplazo articular a este paciente, y mucho menos con esa edad. Perfecto. Plenamente de acuerdo que la prótesis para nosotros, 2 por lo menos no va. Estoy de acuerdo Sí, pienso que igual que Juan, pienso exactamente igual. Ahí hay que tratar de recuperar el balance anterior que se ve en la resonancia que está perdido, y una transferencia tendinosa nos va a ayudar a suplir la cupla de fuerzas entre el deltoides y el subescapular que ya no existe. Y nos pudiera centralizar la cabeza una transferencia del pectoral o del dorsal ancho para poder centralizar la cabeza y hacer
la cúpula en el plano coronal, sobre todo para la elevación del brazo, que el paciente la tiene bien limitada. Bien, fue un tema de conversación con el paciente porque le dije que mi opción frente a su lesión era utilizar una transferencia de latissimus dorsi por anterior y hacer una transferencia de trapecio inferior aumentado, ¿no es cierto?, por posterior. El paciente me dice, ¿usted tiene experiencia en esto? Yo he hecho transferencia de latissimus dorsi en subescapulares irreparables. Tengo experiencia en transferencia de trapecio inferior para roturas posterior superiores. He cambiado la rueda de adelante del auto y he cambiado la rueda de atrás cuando he pinchado, y es primera vez que me toca el auto pinchado con las dos ruedas, pero asumo que debiera ser una buena opción porque esto lo describió y lo presentó el doctor Bassem El Assam, le dije, hace 2 meses en un curso en la Clínica Mayo. Él describió la técnica del parachute, del paracaídas, ¿no es cierto?, sobre la cabeza. Tiene un par de casos, por lo tanto, el paciente me dice, doctor, voy a ir a ver otras opiniones. Fue a Santiago, le ofrecieron prótesis reversa. En otro lugar llamaron a Clínica Mayo y preguntaron a Bassem qué haría, y él les dijo que ese era el consejo que le había dado el enfermo, era lo que él ofrecería. Entonces el paciente preguntó si en Santiago habían hecho esta cirugía, le dijeron que no, y se vino a operar con nosotros. Es lo que hicimos. Un segundo. Francisco, ¿y no le hiciste una pregunta? Cuando te preguntó todo, si ya tú tenías experiencia, sí, ¿por qué no le preguntó eso a los primeros cirujanos? Bueno, hicimos la transferencia de trapecio inferior. Nosotros la hacemos con el semitendinoso autólogo, lo hacemos doble, como lo describió el doctor Valenti. Hay un solo trabajo evaluado clínicamente a 1 año de 15 casos. Valenti lo hace con semitendinoso, haciéndolo doble, ¿no es cierto? Y el loop lo suma al infraespinoso, o sea, al trapecio inferior, como lo vemos acá, y él fija las dos cabezas arriba suturadas juntas. Nosotros hicimos una variante de la técnica, sugerencia de Bassem El Assam, que nos parecía bastante bien desde el punto de vista biomecánico, en donde él dice, mira, si van a utilizar semitendinoso y tienes la posibilidad de hacer 2 fijaciones, usa una arriba hacia la inserción del fulven del supra y ándate con una más posterolateral para hacer hacia el infra. Y debiera andar muy bien desde el punto de vista de elevación y andar muy bien desde el punto de vista de R1. Hicimos eso, el paciente recuperó en su momento su espacio, no quedó atención, quedó muy bien, pero lo maravilloso de este caso es verlo a los 18 meses, es un paciente que está feliz. Él está plenamente reintegrado a su trabajo. Es un hombre que está extremadamente feliz con su vida, y las imágenes del año y medio nos muestran el paso de los injertos bajo la espina del acromion, cómo llega a la cabeza, cómo llega la zona del latísimo y cómo se incorpora, y tenemos una cabeza centrada. Centralizada, sí señor. Centralizada, y el paciente está trabajando, anda en este momento ofreciendo sanitizar por todas partes, sube escaleras, baja, duerme bien, y la verdad es que es un trabajo que estamos, o sea, un paciente que está como caso clínico pronto a ser publicado. Mi única sugerencia en estos casos es por el hecho de la cantidad de anclas metálicas, ¿no? El cuidado de una fractura por estrés, de tanto material de síntesis, en eso que hemos tenido casos que nos han llegado. Esa es una de las preguntas que te tenemos aquí, es ¿por qué anclas metálicas y no quizás PIC o un poco de biocompuesto? Absolutamente en relación a costos, Carolina. Ok. Absolutamente en relación a costos. Nosotros, independiente que trabajamos en el área privada, el 80% de nuestros pacientes son pacientes con el seguro estatal. Y el seguro estatal en Chile tiene una fórmula que se llama PAD, que se llama Pago Asociado Diagnóstico, en donde emite un valor, te emite un cheque por un valor que cubre todo, cirujano, clínica, materiales. Ese es el bono, y tú te tienes que ajustar, digamos, a ese pago desde el punto de vista material, y hoy acá
Chile siendo un país pequeño, los costos son mucho más grandes que un ancla en Europa, que un ancla en Estados Unidos. Nosotros las anclas metálicas al paciente le vienen a salir alrededor de $250 cada ancla metálica. Y si vamos a un Swisslock de PIC, estamos hablando de casi $400. Bueno, más barato que en Venezuela, porque aquí hasta $1000 cuesta un ancla. Impresionante. Francisco, Una de las... Ah, ¿por dónde prefieres cultivar el tendón del dorsal? El dorsal, en los casos donde vamos a un dorsal por anterior, lo hacemos abierto. ¿Ya? Lo hacemos abierto, levantamos un poquito el pectoral mayor y lo sacamos desde ahí. Cuando vamos a un latissimus dorsi para una póstero superior, lo hacemos asistido artroscópicamente y hacemos una incisión de 5 centímetros en la línea axilar posterior, en donde vamos a buscarlo. Pero yo diría que estamos abandonando el latissimus dorsi como opción a las roturas posterior-superiores. Tuvimos 8 casos, 7 con una excelente evolución desde el punto de vista clínico, pero si uno va a las imágenes, la cabeza sigue ascendiendo, la enfermedad prosigue en corto periodo, en 3, 4 años tú ves que la cabeza sube. En cambio, hemos tenido mucha mejor experiencia con las transferencias de trapecio inferior, ¿ya? En las roturas posterior-superiores. Y con la misma transferencia hemos visto que anda muy bien en la recuperación del R1 y el R2 también, con trapecio inferior, que es mucho más agradecida, tienes mucho menos riesgos en la toma del injerto comparada con un latissimus, y tuvimos la tragedia de un latissimus dorsi que iba evolucionando muy bien y a los 3 meses debutó con una infección tardía que requirió de 3 aseos y que lo rescatamos 2 años después con un trapecio inferior, y el paciente, si bien no logró una función completa, el paciente mejoró su constant en 20 puntos y le permite hacer una vida cotidiana normal. Qué bueno. Hay una pregunta que quisiera hacerle a los tres, incluyendo a Alexei. Alexei, desde el punto de vista de resonancia, sé que allá en España no es muy amable la parte de fascia lata o tendón sintético o de biocolágeno o matriz dérmica, pero has visto, tú en Venezuela has tenido la experiencia de estas reparaciones y con referencia a las transferencias, ¿cuándo tú ves en controles de resonancia una integración total de ese tendón sin una infiltración grasa que pudiera hablar de pronóstico buenos o malos? El problema con la imagen es que la imagen en el posquirúrgico, sobre todo cuando el posquirúrgico es relativamente precoz, es muy poco concordante con la valoración clínica. Entonces, a veces, si tú no estás al tanto de qué le hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron y cómo es la evolución postquirúrgica por imagen, pues a veces puedes meter la pata y meter en un gran problema al traumatólogo. Entonces, lo más difícil de ver en principio es la incorporación ósea. Ahora, el resto de características que pueden sospecharte que el injerto no vaya bien, pues que se rompa el injerto o que se rompa la transferencia tendinosa o que existe algún otro tipo de complicación, pues la resonancia te lo puede ver sin ningún inconveniente. Yo prefiero en estos casos posquirúrgicos la resonancia antes que el eco, pero sí hay que tener muy en cuenta de que muchas veces tú haces una resonancia con un paciente con una reparación quirúrgica muy precoz, incluso hasta el año de operado, y puedes ver cosas que te pueden pensar en que la cosa no va bien y que entonces ahí es donde la resonancia más bien es un arma de doble filo. Yo creo que la clínica es vital y que la resonancia se tiene que dejar solo para aquellos casos que no vayan bien. Solo para aquellos casos que realmente tú clínicamente creas que el paciente no va bien. Porque de verdad que es muy traicionera, es muy traicionera la cantidad de roturas que se interpretan en pacientes que se reparan, así no sean con injertos, sino reparaciones simples en doble hilera o en hilera simple, es muy brutal. De hecho, hay muchísimas demandas respecto a eso. Okay. Y yo creo que la clínica es más fundamental que la misma imagen en estos casos. Tengo 2 preguntas más. Complicaciones por artrofibrosis, hombro rígido. ¿Qué han conseguido en las reparaciones ustedes con respecto sin injerto, sin transferencia, sino una reparación a una hilera, 2 hileras?
¿Han tenido complicaciones? Yo las complicaciones que yo he visto, o que con los pacientes que he tratado, básicamente tiene que ver mucho con el tiempo en que comienza la kinesiología. El paciente que comienza la kinesiología tarde por un tema de acceso a los kinesiólogos o a la fisioterapia, particularmente yo les doy a los pacientes un instructivo de qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, desde el mismo momento en que, desde antes de la operación, de hecho. O sea, yo a veces les doy al paciente, si tienen acceso a un kinesiólogo antes, lo mando al kinesiólogo para que el kinesiólogo le enseñe qué es lo que va a hacer en el postoperatorio. Y el paciente va un poquito más centrado en a qué se va a enfrentar. En otros casos no tienen acceso a kinesiología previa y entonces lo que les imprimo, básicamente les imprimo un instructivo de ejercicios que tienen que hacer, ejercicios de estiramiento, ejercicios de propiocepción, ejercicios de fortalecimiento isométrico para el postoperatorio inmediato. De hecho, yo comienzo mucho con cintura escapular, con estabilizadoras de escápula y propiocepción y estiramiento. Sobre todo a partir de la primera, la segunda semana ya estoy haciendo ese manejo y la verdad que la artrofibrosis no la he visto tanto como se ven en pacientes que por alguna razón se pierden de la consulta, vienen tarde, no consiguen una hora y entonces lo estamos controlando tarde y esos son los pacientes que más se complican, los que no hacen una kinesiología a tiempo, porque uno está seguro de la reparación que hizo. O sea, uno cuando hace la reparación, uno sabe hasta dónde puede llegar y cuándo va a comenzar, entonces uno lo adecua de acuerdo a eso. Francisco. Mira, yo te diría que la gran mayoría de los pacientes que son roturas masivas ante los superiores andan bastante bien, muy bien, muy bien. Yo diría que la rigidez eventualmente uno la ve como complicación al igual que las roturas parciales de supraespinoso. Yo tengo en mi experiencia yendo al supraespinoso 30% de rigidez tal cual como decía el doctor Edge ya en 1985, 30% de rigidez como parte de la evolución de una rotura parcial de supraespinoso, es lo que veo, yo diría, en las roturas de subescapular del tercio superior. ¿Ya? Cuando tú tienes una rotura, la FOS 2, 3, 4, o una rotura masiva, en general ese paciente no hace rigidez. El paciente en general no hace rigidez, las roturas grandes, masivas en general no hacen rigidez. Son esos pacientes que tienen roturas chicas, que tú vas y colocas tu ancla o tu suelo y queda un poquito sobretensado, ¿ya? Se produce ese mismatch, ¿no es cierto?, entre las dos capas y eso le deja un dolor. Y lo otro es que si no te fijas bien con el artroscopio desde anterolateral, te puede quedar tejido de ligamento córaco-humeral, de ligamento incluso de cápsula cuando pasa, ¿no es cierto? Y esa tensión el paciente le va a hacer doler y lo va a llevar a pero también está ese hecho como el médico que ve fracturas de muñeca, que mira al paciente y sabe quién le va a hacer la distrofia refleja. Yo pienso que en mi experiencia clínica, ese enfermo que es aprensivo, no, este tipo va a ser rigidez. Va a ser rigidez, porque es temeroso, porque no quiere hacer los ejercicios. Uno ve al tipo ansioso, angustiado, y tú sabes que ese enfermo tiene más probabilidad de hacer esa rigidez que en general no requiere de revisión quirúrgica. Yo a los pacientes es como el dolor. El paciente le dice, doctor, ¿y cuándo se me va a pasar el dolor? No sé. El dolor es lo más sugerido que existe. A algunos pacientes se les pasa al momento de operado, a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses o al año. Pero se va a pasar. Yo siempre digo al enfermo, te estamos tratando mecánicamente algo que histológicamente se deterioró. Exacto. El tendón se dañó, se degeneró, se rompió. Lo vamos a llevar a la zona. Sigue teniendo la misma edad y la misma histología. Eso, yo siempre, igual que es el último elemento al que le doy importancia para definir una cirugía, el dolor. Eso es súper importante para mí. Un paciente que por dolor, y tú lo operas, la perspectiva de él, las expectativas de él de repente no pueden ser bien cumplidas. Y ahí sí que estamos en problemas si el paciente es un poco complejo de personalidad. Pregunta personal. Cuando tiene,
Dime. El paciente el paciente se queja siempre de dolor, incluso yo lo llamaría dolor residual. Y ese dolor, desde el principio le digo al paciente, bueno, usted hace una elevación, una flexión anterior de 20 grados, tiene dolor. A las 4 semanas tendrá una elevación de 90 grados, tiene dolor. A las 8 semanas tiene una elevación de 130 grados, 150 grados, tiene dolor. Pero se ha dado cuenta cómo ha mejorado desde el día 0 hasta hoy, y el paciente como que asume la situación y se queda un poco más tranquilo con esa explicación. Inexplicablemente el suescapular duele más que el manguito, que el supraespinoso, en esa relación. Con respecto a eso, ¿qué hacen con el bíceps? El olvidado. En el suescapular, en la gran mayoría de las veces, podemos conseguir un bíceps lesionado, sobre todo lesiones la fos. ¿Por qué te ríes, Francisco? ¿Ah? Porque realmente esa es una de las cosas, tenotomía, tenodesis, no hacer nada, pero vamos a estar claros, el ligamento glandular superior está dañado, vamos a tener un coracomeral que también puede estar afectado. Entonces, a nivel de la corredera, ¿qué hacen? ¿Qué soluciones le buscan o cuál es la incidencia respecto a las reparaciones? No vamos a hablar de las irreparables, que todos sabemos que va para una tenotomía o una tenodesis, pero por lo menos un LAFOS 1, 2, máximo 3, ¿qué hacen con el bíceps? Bien. Depende de la edad. Ok, bien. Vamos a poner menor de 60 años. No me coma el tigre. Eso es mucha edad, mucha edad. A ver, doctor. Pero perdón, somos jóvenes, yo soy de esa edad. Estoy a la vuelta de la esquina de eso, doctor, por favor. Por supuesto, mi niño. Dino, Francisco, ¿qué haces? Aquí hay un tema de filosofía pura para mí. El bíceps, la tenotomía o la tenodesis, para mí, el argumento es que es una cirugía estética. ¿Ya? Es una cirugía estética. Y se lo planteo así al enfermo. ¿Ya? Si usted tiene un Popeye, ese es el peor escenario que puede tener con una tenotomía. Con una tenodesis, usted puede tener complicaciones de tales características. ¿Ya? Por lo tanto, la mayoría de los hombres no hacen Popeye o no les importa. Mujeres delgadas, jóvenes, es opción. Y cuando es una indicación de tenodesis, la hacemos en menos del 10% de nuestros casos. Hacemos tenodesis abierta subpectoral. Esa es nuestra conducta. Si vamos a hacer tenodesis, la hacemos abajo. No vamos a dejar un tendón metido en el canal sin saber si está degenerado o no está dañado, y menos arriba. ¿Y por qué tenotomía siempre? Primero, porque quito una fuente de dolor. 2, me permite ver mucho mejor el subescapular. 3, le quito un factor que puede dañarme la reparación del subescapular. Por lo tanto, frente a una cirugía estética, la gran mayoría de los pacientes dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo le digo, ¿tú estás dispuesto a asumir el riesgo de una fractura de húmero por la tenodesis? Porque existe la posibilidad. No, perfecto. Cuando me pregunte usted, doctor, ¿qué sería? Yo me haría una tenotomía. Perfecto. Así que tú eres más de la tendencia de la tenotomía. Porque te demoras un minuto. No, yo también, no te preocupes. No gastas implante, y resulta que un 15% de las tenodesis se rompen. Por la calidad del tendón y por el estrés que le damos o la tensión que podamos darla, ¿no? Eso depende del cirujano y de cómo veamos la visión de lo que le da la fuerza el paciente a eso, ¿no? Eso lo digo porque hay mucha gente joven que está con la tendencia, no, de la tenodesis, lo que sea, pero uno tiene que ver, individualizar cada paciente y ver la experticia o la experiencia que ha tenido con la tenodesis y con la tenotomía, que en nuestras manos es amplia. Pedro, ¿tú qué piensas? Yo particularmente cuando las hago, la tenodesis, la hago también abierta y la hago con la técnica de Herbert sin anclas, con pura sutura, un hoyo proximal, un hoyo un poco más distal, paso el tendón por el hoyo proximal, lo rescato las suturas por el hoyo distal y hago el anudado ahí. Y de verdad es la mejor técnica que me ha resultado hasta ahora. Juan. No, o sea,
Está muy bien, Pedro. En realidad, eso para mí, pienso que mucho de esto es un tema estético y yo lo converso con el paciente. Yo le doy las alternativas, le converso de un ancla, le converso de sutura, le converso de tornillo, le converso qué le sugeriría yo y la decisión la mayoría de las veces la tomamos en conjunto. Bueno, pero ahora para ir finalizando, porque ya tenemos ya hora y casi 2 horas, hay una pregunta que quisiera dejarla para que todos la contestáramos y es el manejo fisiátrico del paciente. Para una transferencia o para una lesión, independientemente, ¿prefieren enviar al paciente a un tratamiento fisiátrico previo? ¿Les gustaría que fuese de esta manera previo y postquirúrgico? ¿Tienen algún equipo con el cual estén bien consolidados en el sentido de que hay un buen ensayo directo entre el fisioterapeuta, fisiatra y ustedes? ¿O simplemente hacen la cirugía y posteriormente envían al paciente en un post y no en un pre? Bueno, yo particularmente prefiero empezar por el pre. Así sea solamente una visita instructiva con el kinesiólogo o con el fisioterapeuta. Cuando el paciente no lo puede hacer, entonces yo mismo le doy la instrucción o la hoja de ejercicio que va a realizar incluso antes de comenzar la cirugía. Francisco. Mira, yo tengo el privilegio de trabajar en un centro donde, en Puerto Montt, que es la clínica donde opero, y Puerto Varas, que es nuestro centro, 2 equipos de fisioterapeutas muy, muy bien entrenados. Los chiquillos siempre manejan prequirúrgicamente los pacientes y los pacientes después de 3 semanas, en los supraespinosos los dejo 3 semanas tranquilos y parten con rehabilitación después. Los subescapulares, si es subescapular puro 4 semanas, si es un antero superior 6 semanas con ejercicio en la casa, pero para mí una rotura de subescapular puro es un paciente que a los 3 meses debe estar de alta con movilidad completa. Una rotura masiva antero superior son 6 meses. Yo al paciente no lo doy de alta en un antero superior antes de 6 meses. Pero asimismo, como nuestro título del tema de hoy fue el subescapular, el tendón olvidado, yo pienso que como corolario debemos tener claro que el subescapular es el tendón más agradecido. Si yo miro hacia atrás en mis 22 años dedicado a la cirugía de hombro, es el subescapular el único tendón que yo no he tenido que revisar nunca. De acuerdo. Nunca. Entonces, al margen de que sea el olvidado, debemos decir que es el más agradecido. Permíteme un minuto para... En el chat hay muchas preguntas de fisiatras, la doctora Paola Straboni, la doctora Herrera Osiri. Creo que vamos a tener que hacer un chat con nosotros mismos de esta parte y utilizar la parte de fisiatría, porque de verdad que las preguntas son extraordinarias, ya estamos cortos de tiempo y después podemos hacerlas. De todas maneras, Francisco, las preguntas que tenemos aquí de la fisiatra te las hacemos llegar, porque sí es interesante que haya, y son muchas de Uruguay, Brasil, de Venezuela, que están preguntando y sería bueno que hiciéramos un bypass, un feedback con ellas, ¿no? Y después haremos un buen webinar con los fisiatras para que nos orienten y cuál es la experiencia en lo que nosotros hacemos. Me despido, muchas gracias. Extraordinario webinar, quisiéramos más. Hay 200 preguntas, pero bueno, ya quedarán para mandarlas por mail. Agradezco que nos escriban por mail y le haremos llegar la respuesta de nuestros expositores. Alexei, Pedro, Gracias. Francisco, ha sido un honor compartir con ustedes. Espero que se repita. Gracias. Besos. Gracias a todos los asistentes. Gracias, Reni. Gracias, Juan. Me despido. Un abrazo. En nombre de la Sociedad Venezolana, darle el agradecimiento a todos ustedes por participar acá con nosotros, a Alexei, Pedro, Francisco, y bueno, como siempre, decirles que estamos a la orden, cualquier cosa, y para próximos eventos, seguir promocionando y dando conferencias y dando y llevando por delante lo que esta gran formación que tienen ustedes y poderla compartir con el mundo entero. Muchísimas gracias a todos ustedes, un gran abrazo. Cuídense mucho, por supuesto. Queremos seguirnos viendo a lo largo de todos estos años que nos faltan por delante. Y bueno,
a cuidarse. Un abrazo para todos. Cuídense. Venga, adiós. Adiós. Chao, chao, gracias.